Hola amigos de Tu Salud Guía, nuevamente por acá con ustedes para compartir temas que favorecen la salud y el bienestar de todos. Hoy hablaremos sobre el alma y la relación que tiene con la salud mental y emocional. Este es un tema que probablemente pueda ser controversial, pero la idea en esta charla con mi invitado es poder entender un poco más de qué se trata, invitarlos a que abran su mente, a conocer estos temas, a compartirlos. Eh, Insisto nuevamente en que nuestro enfoque en Tu Salud Guía siempre será compartir con los profesionales que nos acompañan contenidos que ayudan al mejoramiento de la salud y el bienestar. Bueno, nuestro invitado hoy en Tu Salud Guía es Anderson Blandón Gil. Él es psicólogo clínico, también psicoterapeuta, constelador familiar y ontológico, y es candidato a magíster en educación. Anderson, bienvenido a Tu Salud Guía. Gracias por estar aquí y poder compartir este tema tan interesante que con seguridad va a favorecer el bienestar y la salud de muchas personas. Muchas gracias por esta invitación tan especial, justamente porque como ese elemento de salud es una respuesta también a abordar lo que es la enfermedad en sí misma, una posibilidad de compensar, de sanar, de transformar a través de diferentes visiones, a través de diferentes maneras, herramientas, ¿cierto? Y cómo esa guía es tan importante a la hora de concebir la psicoterapia y más la psicoterapia desde la profundidad. Pienso míticamente en Hermes como ese ser, ese dios que podía moverse, transformar, acompañar a las almas, tanto de vivos como de fallecidos, dependiendo del lugar en el que se encontrara. Entonces, muchas gracias porque esto es un reto complejo y sutil, como el alma. Así es, aquí estamos para educar en este tema a muchas personas, particularmente pues también aprender mucho de ti y conocer cómo desde tu profesión como psicoterapeuta, como psicólogo, cuál es esa relación que existe con el alma y cómo favorece esto a los procesos de tus consultantes. Qué pregunta tan especial. Justamente hablar de psicología implicaría tener en cuenta la psique. Psicología viene del griego psique y logos, que es la ciencia que estudia el alma. Hablar de psique o alma serían sinónimos. La psique en esta medida tendría que ver con la vida, eh, incluso el símbolo de la mariposa, la vida misma y los procesos de transformación. Alma sería esa cualidad que le da profundidad a la vida también. Entonces, estamos enseñados de pronto a concebirla en el área muy de lo no tangible, pero el alma se expresa y se revela de muchas maneras en nosotros. Entonces, el alma como tal, me estás queriendo decir que favorecen a estos procesos terapéuticos y mejora la salud mental, también la salud física de las personas. Inevitablemente, incluso con esa pregunta tengo inevitablemente que hablar sobre lo que es la psicoterapia. La psicoterapia, si nos vamos a las raíces del griego, del latín, tiene que ver con psico o psique, que tiene que ver justamente con el alma, y la terapia vendría a ser la terapia, que se asocia con la palabra enfermero, enfermera, y al mismo tiempo tiene que ver con el cuidado de. Entonces, hablar de psicoterapia en todo el término profundo es el cuidado del alma. Entonces, desde luego, cada vez que cuidamos a nuestra alma, vamos a, en otras palabras, si logramos ser servidores de él y para el alma, ella nos va a mirar con otros ojos. En muchos aspectos, tanto a nivel de psicopatología, puede ser mental, emocional e incluso física. Entonces, sí lo tiene. ¿Qué relación hay y cómo la psicoterapia favorece estos procesos o qué técnicas utilizan ustedes los terapeutas para favorecer estos procesos? Bueno, antes que nada es ser muy respetuoso de las otras posibilidades de servirle al alma.
¿cierto? Hay muchas visiones terapéuticas, herramientas, y todas son válidas dependiendo la necesidad profunda de la persona. Hablar, por ejemplo, de alma, de psique, es considerar tanto la parte de nuestra conciencia como la parte de lo no consciente. O sea, hablar de alma es inclusive atender a las ideas, a la imaginación, a las emociones, a los comportamientos, al cuerpo mismo. Entonces, si desatendemos el alma, podemos estar cayendo en situaciones como depresión, por ejemplo, dificultades más desde nuestras emociones como tal. Es muy bella esa pregunta porque no solo es inteligente, sino aparte poética. Y es decir, el alma, a través de los síntomas, a través de las aflicciones, es ella justo la que nos recuerda nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad. Entonces, claro, cuando nos desconectamos de nuestra profundidad, por ejemplo, cuando no estamos conscientes del cultivo de nuestra vida interior, entonces lo exterior va a aparecer para enfermarnos y recordarnos la importancia de dar ese lugar. Y no solo a nivel de lo que me nombrabas en cuanto a, ¿qué era lo que me decías? A la A depresión. la depresión, sí. Muchas otras patologías. Ujú, Por ejemplo, la violencia, las obsesiones, las compulsiones, las adicciones mismas. ujú. Bueno, no, hay que trabajar un poquito y comprender este tema muy bien. Precisamente para eso estamos acá con Anderson, conociendo este tema que sigue siendo de alguna manera em, controversial, ¿cierto? Yo siento desde mi posición que cualquier herramienta técnica eh, que le favorezca a uno su bienestar y que yo pueda creer en ella, pues está bienvenida, ¿cierto? De todas maneras, esto no está desligado de la ciencia como tal, ¿cierto? ¿Qué evidencia científica tiene esta correlación del alma con la psicología? Gracias por nombrarlo, porque justamente esto justifica y argumenta una gran variedad de procesos que actualmente se tejen. Es decir, desde donde estoy hablando me amparo en la epistemología, en la historia de la psicología propuesta por Carl Gustav Jung, James Hillman, entre otros autores y terapeutas muy reconocidos que le han aportado a la psicología profunda. Es ese el marco. Entonces, decir que hay muchas alternativas, hay varias herramientas para dirigirnos justamente a esa realidad del mundo de lo psíquico. Podríamos considerar, por ejemplo, que hay un mundo externo, físico, afuera, psicológico, y asimismo hay un mundo psíquico, interno, que está en conexión directa con el afuera. Entonces, esta es una oportunidad para tejer a través de el afuera con el adentro, el adentro con el afuera. Bueno, Anderson, escuchándote, me surge una pregunta. ¿Qué pasa entonces para los que no creen en que el alma tiene una relación directa con la psicología o con el bienestar psicológico? Genial esta apertura que tejes, porque allá quiero llegar también, y es que esto busca trascender las creencias, porque las creencias estarían muy reducidas al aspecto del orden mental, racional, que si bien son importantes, pero la idea con este abordaje con y para el alma es más pasarlo por la experiencia que por la creencia. Entonces, esto es necesario decírselo al público, esto va más allá de las religiones, de los fanatismos, de las filiaciones políticas, idiosincrásicas, ¿cierto? O sea, esto pasa es por la experiencia misma. Por ejemplo, en mi consulta llegan personas de diferentes religiones, creencias espirituales, incluso agnósticos, que logran compenetrar justamente por sentirse acogidos. Cuando al alma se le respeta, o sea, cuando a la vida en sí misma se le atiende, se le cuida, ella empieza a responder de una forma muy empática con nosotros. O sea, nosotros al atender el alma, ella nos colabora y la atendemos de tantas maneras, despertando la imaginación, por ejemplo, la poética en la vida, siendo como una especie de artistas de lo cotidiano.
Nos hemos hecho de pronto esas preguntas. ¿Cómo vivimos nuestra existencia? ¿De qué manera? ¿Para qué? Al alma le interesa ese tipo de reflexiones. Entre esto también podemos entonces interpretar que es hacernos cargo de nosotros mismos, mirar más hacia el interior, conocernos. ¿Hay algo de relación ahí entonces con el tema del alma? Muchísimo, porque entonces es ingresar al terreno de quiénes somos nosotros realmente. Es justo eso, el estar desconectados de nuestro ser real o de nuestra esencia, lo que nos va a llevar a desarrollar una gran cantidad de enfermedades en el orden de lo físico, en las patologías. Yo quisiera compartirles una situación justo el día de ayer con una consultante en el extranjero. Ella consulta por una depresión y es una depresión que la agobia y entonces me dice, Anderson, yo quiero ya no tener la depresión y es caer en el terreno muy del orden de lo actual. Habrá quien le sirva, ¿cierto? Pero entonces, al final, ¿qué se consigue? Antes que buscarle subsanar esa necesidad fue comprender el propósito de la depresión. O sea, que llegaba incluso para auxiliarla a ella. Y en ese momento cambia absolutamente todo. La sintomatología se reduce e incluso remite con mucha facilidad porque entonces es algo que se va viendo en la experiencia, al acoger la depresión, al personificarla, es decir, al darle un lugar. A través de la mitología, de los símbolos, de los rituales terapéuticos, hay una gran cantidad de posibilidades, no es solamente quedar reflexionando y hablando. Deberíamos considerar aferrarnos un poquito al tema espiritual, no estamos hablando de religión. Y en este caso me gustaría también que nos contaras esa diferencia que hay o esa correlación que puede existir entre alma y espíritu, el espíritu mismo. Wow, aquí entramos en una dinámica interesante porque a veces tendemos a confundir el alma con el espíritu con el alma. Podríamos incluso pensar cada uno como el espíritu más padre, más masculino, el alma más madre, más femenina. El espíritu es eso que penetra. El alma sería aquello que acoge y que se deja penetrar. Hablar del espíritu desde la etimología misma, y me gusta mucho ir a la base profunda de las palabras porque son ellas las que terminan mostrándonos las cosas como son, ¿cierto? Sin esos sesgos que a veces nos tejen. Entonces el espíritu es la fuerza que mueve. El espíritu busca realizarse a través del ascenso, de la realización misma. Al espíritu le gustan los logros, los objetivos, el reconocimiento. Al alma, en cambio, el alma se disfruta en el fracaso, en el descenso, en el cultivo de la interioridad, en el acogimiento de sí misma, como si fuera una raíz que se inserta para luego crecer y permitirnos justamente florecer. Entonces, no sé si me hago entender entre esa diferencia entre alma y espíritu. El alma como la vida misma, que nos acuna, que nos lleva a darle esa cualidad de profundidad a la vida, y el espíritu eso que se busca exteriorizar. El espíritu crea o destruye también. Entonces, considerar la espiritualidad en todo momento o en un proceso puntualmente terapéutico favorece esa evolución, ese cambio de la condición de salud mental o emocional de estas personas, ¿cierto? Muchísimo, porque entonces me llevas a considerar lo siguiente, y es que atender al alma sería atender esa profundidad íntima de nuestro ser más hondo. En esa medida podemos entrar en contacto entonces con ideas, imágenes, emociones, y esas emociones encarnarse en nuestra vivencia corporal, existencial, que nos van a permitir unas acciones propias del espíritu. Y es ese movimiento que nos va a llevar al lugar en donde más nos corresponda. Es como si pudiéramos nombrar que el alma por sí mismo es religiosa, pero religiosa desde el religare, no es de la religiosidad. El religare significa volvernos a unir con esa intimidad que a veces olvidamos. Pero entonces esto no quiere decir que una persona que pertenezca a una religión puntual tenga una conexión mayor con el alma. No está íntimamente relacionado. No siempre esa relación aplica. Pareciera que sí, pero hay personas con una gran capacidad de conectar
justamente con un libro, con un árbol, con los animales, Con el deporte. con el deporte, y va más allá de una institución que podemos llamar iglesia, como también quien desee y se sienta cómodo en la iglesia puede ser un buen útero en donde el alma se va a sentir acogida. Es mucho en ese nivel. Anderson, escuchándote, o sea, es un tema que hay que estudiarlo un poquito más y por eso estamos aquí. Y te quiero preguntar, ¿qué pasa en mí? Yo siento que todavía necesito entonces encontrar el alma como tal. ¿La debo encontrar yo misma o va a llegar por sí sola? ¿Cómo funciona? Selene, qué preguntas, y justamente son motivantes de la imaginación. Y la imaginación es propia del alma, justamente. Nosotros necesitamos del alma, ella de nosotros no tanto. O sea, es mucho desde allí. Más que pensarnos incluso en estudiar mucho el alma, es más bien de qué tanto en la experiencia habría que pasar de manera consciente al alma. O sea, cómo hacernos consciente de ella, porque ella está con y para nosotros. Por eso es que tiene sus formas, tiene sus rostros, tiene sus maneras de hacerse sentir. ¿Cuál es la forma en que se revela el alma? Pudiéramos decir que en mi relación con los demás. En la relación con los demás es una forma muy especial en que ella se manifiesta a través de la proyección, por ejemplo, también. La proyección es eso propio que vemos a través de los otros. Entonces, al verlo a través de los otros, podemos reconocer esos elementos no tangibles del alma. Cuando algo, por ejemplo, nos incomoda de un otro o admiramos del otro, son formas del alma exteriorizarse, ponerse afuera para nosotros darle un reconocimiento. Igual, no solo en las relaciones el alma nos encuentra, no solo en las relaciones podemos ver cómo el alma se revela. Otra de las formas en que el alma se nos revela es a través de las aflicciones, a través del sufrimiento, a través del malestar, a través de los síntomas. La misma enfermedad física nos recuerda que tenemos un alma, nos saca de la comodidad que a veces nuestros egos a lo que nos llevan, a sentirnos cómodos con nosotros mismos, a ser egocentristas, ¿cierto? Entonces el alma nos recuerda su existencia a través de estos padecimientos, pero no es la única forma, también a través del arte, de la poesía, de la belleza, de lo erótico. Yo quisiera, para quienes no conozcan el mito de Eros y Psique, puedan leerlo, buscar un video sobre él, porque allí vamos a poder comprender míticamente qué es el alma. Psique sería la protagonista, pero entonces Psique es la amada de Eros. Se enamoran. Eros es esa fuerza que permite la conexión con el mundo, es el hijo de Venus, Afrodita. Afrodita es la diosa del amor y de la belleza. Entonces hablar del alma es hablar de todas esas posibilidades de conexión. Podríamos incluso pensar que el alma es eso que nos permite conectar lo humano con lo divino. Y ahí es cuando lo terrenal y lo no terrenal se juntan en uno solo. Y ahí es cuando entonces el cuerpo pasa a ser también parte del alma. Y ya el cuerpo es un gran protagonista también, porque ve, ¿cómo podemos ver, concebir, considerar al alma? Sentirla, percibirla a través del cuerpo. El cuerpo no se deja engañar, el cuerpo es un manifestante, es un resonador de experiencias psíquicas y anímicas. Otra de las formas en que el alma se nos revela, y casi se me pasa algo bien importante, a través de los sueños oníricos. Esos sueños que tenemos cuando dormimos, que hay quienes de pronto le han restado valor, pero algunos nos hemos encontrado que son imágenes cargadas de mucho afecto, de mucho sentido. En la antigüedad se sabía que muchos médicos curaban a través de los sueños. Por ejemplo, un sueño puede equilibrar nuestro acontecer psíquico, nuestra situación o experiencia emocional o mental. Incluso hay sueños de corte premonitorio que puede anticipar realidades antes de que sucedan. Pero entonces, para no caer en ese espejismo de lo fantasioso y de lo mágico, aquí a nivel, ahí sí ya muy crítico dentro de la psicoterapia profunda, yo diría que esos sueños premonitorios solo tienen un lugar o analizarse post facto,
es decir, después de que sucedan, no antes. Y eso también nos da un carácter de cientificidad, o sea, de respetar también las cosas como son. Es como un sustento científico también que avala esa relación que puede existir del alma, la espiritualidad, en ese bienestar emocional y mental. Efectivamente, y ustedes pueden encontrar cada vez más en nuestros medios psiquiatras incluso y médicos con unas orientaciones, digamos, dentro del análisis o la visión junguiana en la psicología o arquetipal, que van a concebir con toda tranquilidad estas jergas, estos conceptos e incluso procedimientos terapéuticos que conciben al alma como tal. O sea, es honrarle al alma más que estar pensando, vamos a intervenir, por ejemplo, una depresión o una adicción, es qué hay detrás de la adicción, quién está presente en la depresión, cuál es el propósito de que este acontecer, esta aflicción, este síntoma llegue a nuestras vidas, qué nos está revelando, qué no estamos tomando en cuenta y que a través de estas patologías se nos muestra justamente para incluirlo, para desarrollarnos y para, ¿por qué no?, realmente lograr ser nosotros mismos, que es a donde el alma nos sitúa. Anderson, este es un tema que yo considero que no es nuevo, sencillamente no es nuevo, viene desde hace muchos años, desde el existir de nosotros como humanos, y era considerado en otras culturas de una forma muy, muy especial. ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde vamos también con esta relación del alma con la salud mental y emocional? De nuevo me lanzas unas imágenes que son muy, muy lindas, muy bellas, porque es insertarnos en lo ancestral, incluso en lo familiar, en lo arquetipal. Es decir, el alma siempre nos ha acompañado, incluso antes de que nosotros como especie humana hiciéramos conciencia de nosotros mismos. Es más, podríamos hasta atrevernos a decir que antiguamente había una mayor conexión con el alma. No solamente el alma, considerándolo la vida en sí misma, alma o psique, a nivel de almas humanas, sino también en conexión profunda con el alma de la naturaleza, con el alma de los animales. Hoy en día hasta podríamos, ¿por qué no plantearnos que hasta las cosas en sí mismas también poseen alma? El alma de aquellos que las forman y las crean mediante su imaginación, mediante su creatividad, mediante su pasión, entre otros tipos de procesos y dinamismos. Qué bueno entender, comprender todo esto y nos decías también de el alma que tiene el mundo como tal. Hablemos un poquito de esto. Si consideramos que el alma del mundo está sana, podemos tener un mundo también más sano, más saludable, con menos guerras, con menos conflictos, con más comprensión entre todas las personas. Bueno, ya alguien que admiro mucho, James Hillman, tiene un libro llamado Un terrible amor por la guerra. Entonces, la guerra y la violencia es arquetipal. Es muy propio de la naturaleza humana entrar en esas dinámicas de la guerra y la violencia. Y bueno, hablar de que hay no solo entonces un alma individual, una psique individual, sino por ejemplo también podemos considerar que hay alma de pareja. Cuando elegimos crear vida con alguien sin perder nuestra autonomía propia de alma, que es lo que se espera a veces en las relaciones de pareja. Aparecen muchas dificultades justamente porque hay fusiones que desdibujan el alma individual, pero efectivamente podríamos pensarnos también y ver en lo práctico, en la experiencia, que hay otra vida que contiene a la pareja, por lo tanto habría un alma de pareja y asimismo alma de familia. El sistema familiar también tiene su propia psique. Cuando un miembro es excluido, rechazado, no nombrado, tiende a generar, por ejemplo, enfermedad dentro de esos miembros que sí fueron tenidos en cuenta. Y para eso hay muchas visiones transgeneracionales, sistémicas dentro de la psicoterapia que nos van a ayudar mucho a comprenderlo. También podemos hablar de un alma colectiva, de un alma del mundo o anima mundi, como los antiguos también lo llamaban. Entonces, un alma enferma, como se percibe
en gran medida hoy en día también nos lleva a que nuestras psiques individuales, nuestras almas individuales también se contagien. ¿Un poco con qué? Con esa desconexión, justamente. Bueno, qué buena esta charla, definitivamente nos aporta muchísimo y nos motiva a conocer más nuestra alma y que a partir de ahí podamos tener un mejor bienestar emocional, mental y que nuestro cuerpo también esté bien. Vamos finalizando esa conversación. Realmente podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo. Invitarlos a que dejen sus comentarios al respecto. Con Anderson, tu salud guía, en lo posible vamos a estar respondiendo esas preguntas que dejen en el video. Pero antes de irnos, quisiera que nos des unos consejos, unas recomendaciones para cuidar el alma. Bueno, lo primero, evitar la literalización de las ideas o de las realidades. El alma o nuestra vida, en otras palabras, enferma cuando asumimos que es solo una idea, que es solo una posibilidad, porque entonces reduce la capacidad creativa propia del alma. Entonces, por eso el alma goza de la fantasía, de las ficciones, y hablar de fantasías y ficciones no tendría por qué tomarse como algo no real, porque son esas imágenes las que dan movimiento a la vida misma. Son esas imágenes las que impulsan las emociones, que a su vez, como lo había dicho en otro momento, las emociones van a ser originadoras de acciones, y esas acciones ser esa posibilidad material de hacer en el mundo y de ser en el mundo. Quizás formas de concebir al alma o de más bien atenderla, o cómo nos podemos sentir mejor que estamos en conexión con el alma. Sería esa la pregunta. Sí. Por ejemplo, en estos momentos me siento en conexión con ella, porque hay posibilidad y es una realidad el disfrute, el despliegue, la tranquilidad, la serenidad, el eros, la posibilidad de conectar. Entonces, por ejemplo, cuando logramos expresarnos de una forma sana y serena, cuando logramos relacionarnos con nosotros mismos a partir de ese cultivo de la vida interna y con lo otro, no necesariamente humano, ¿cierto? También estamos atendiendo al alma. Y ni qué decir algo fundamental, y es el ser fiel a nosotros mismos. ¿Qué tan fieles estamos siendo hoy en día a nosotros mismos? Para ello tendríamos que conocernos mejor. Y ahí es cuando la filosofía le aporta al alma. Quizá la teología también le aporta al alma, la antropología, la física, la ciencia misma, entre toda otra multiplicidad de visiones, porque el alma se sirve de las ideas como si fueran los ojos a través de los cuales mira y observa. Se sirve de la intuición para percibir la realidad, pero no solo de la intuición, también de la razón. Y aquí es cuando el alma, en vez de limitar, lo que hace es que conecta y amplifica, integra. ¿A partir de qué? De la vida simbólica. La vida simbólica sería eso contrario a la vida literal, que sí nos enferma y nos aqueja. Muchas gracias, Elena. Anderson, no, gracias a ti, gracias por estar aquí, por compartirnos desde tu saber, desde tu experiencia como psicoterapeuta, todo esto que vimos aquí. Dejarles aquí en este video en la descripción también los datos de contacto de Anderson, por si tienen necesidad de consultar con él, pues ahí van a estar todos sus datos, toda la información. Anderson, no, mil gracias. Me quedo feliz de poder comprender un poco más todo este tema y de ponerlo en práctica. Eso es bien importante. Gracias por la invitación. Hola, espero que el contenido de este video te haya sido útil. Te recordamos que aquí en Tu Salud Guía puedes ver más videos con temas importantes para tu salud y bienestar. También puedes visitar Aula Guía, un espacio con cursos creados especialmente para tu desarrollo personal, con gran variedad de temas que aportan a tu bienestar. Recuerda compartir nuestro contenido para ayudar a más personas. Hasta pronto.